El desierto era un lugar brutal, sobre todo al mediodía, cuando el sol colgaba como un centinela despiadado en el cielo despejado y sus rayos golpeaban la tierra con una intensidad implacable. La tierra se extendía durante kilómetros, una vasta extensión de nada, su superficie agrietada y reseca, como si incluso la propia tierra estuviera jadeando en busca de alivio. Para los que se atrevían a cruzar este árido paisaje, buscando una vida mejor más allá de la frontera entre Estados Unidos y México, era un viaje plagado de peligros. El agente John Hess llevaba años patrullando este terreno implacable, observando cómo oleada tras oleada de inmigrantes intentaban cruzar, impulsados por la desesperación y la esperanza. Hacía tiempo que John se había acostumbrado a la realidad de la frontera. Lo había visto todo, los cadáveres de quienes habían sucumbido al calor, sus sueños de una nueva vida perdidos en el interminable desierto, las familias destrozadas por la cruel indiferencia de los elementos y las políticas que pretendían controlarlas. Como agente de la patrulla fronteriza, su trabajo consistía en hacer cumplir la ley, patrullar las fronteras de su país y asegurarse de que nadie entrara ilegalmente. Pero con los años, la línea entre el deber y la humanidad había empezado a difuminarse para John. Había visto demasiado sufrimiento como para no sentirse afectado. Aquel fatídico día, el aire estaba cargado de un calor abrasador y el silencio del desierto solo se veía roto por el lejano zumbido de su vehículo patrulla al surcar la tierra seca. John entrecerró los ojos contra el resplandor del sol, oteando el horizonte en busca de algo inusual. Su trabajo ya era rutinario, pero nunca bajaba la guardia. El desierto era impredecible y el peligro podía presentarse de muchas formas. No pasó mucho tiempo antes de que algo llamara su atención, una pequeña figura en movimiento, apenas perceptible en el vasto desierto. Al principio, John pensó que podría tratarse de un animal, tal vez un perro callejero, que vagaba en busca de agua. Pero a medida que se acercaba, se le encogió el corazón. No era un animal. Era un niño. El niño, que no tendría más de 7 u 8 años, caminaba a trompicones por el desierto y su pequeño cuerpo se bamboleaba a cada paso. Tenía la ropa rota y sucia, colgando de su frágil cuerpo, y la cara manchada de suciedad, lágrimas y los inconfundibles signos de la deshidratación. A John se le cortó la respiración al verlo. La piel del niño estaba seca y agrietada, sus labios resecos y sangrantes, y sus ojos, esos ojos inquietantes y huecos, estaban vidriosos por el cansancio y el miedo. El corazón de John se aceleró cuando detuvo el vehículo patrulla y corrió hacia el niño. El calor le golpeó como una pared, pero apenas se dio cuenta. Su atención se centró en el niño, que parecía apenas capaz de mantenerse en pie. John se arrodilló y puso suavemente las manos sobre los hombros del niño, tratando de estabilizarlo. La cabeza del chico se inclinó hacia adelante y, por un momento, John pensó que se desplomaría por completo. No pasa nada, murmuró John, aunque sabía que el niño probablemente no le entendía. El niño temblaba, su cuerpo estaba débil por llevar días sin comer ni beber. Sus ropas no eran más que harapos que no le protegían del sol. John sintió que le invadía un sentimiento de protección. Había visto a innumerables emigrantes en apuros, pero esto era diferente. Se trataba de un niño que, por algún milagro, había sobrevivido solo hasta allí. Los ojos del niño se abrieron y miró a John con una mezcla de confusión y terror. Movió los labios, pero las palabras que pronunció eran apenas audibles, poco más que un ronquido. John se inclinó hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras intentaba entender lo que decía el niño. Mamá. Mamá se ha ido. Las palabras golpearon a John como un puñetazo en el estómago. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones y, por un momento, no pudo respirar. Había oído historias como esta antes, historias de familias destrozadas por el traicionero viaje a través del desierto. Pero oírlo de boca de este niño, ver el dolor y la pérdida en sus ojos, lo hacía aún más real. No era un caso más. No era un inmigrante más cruzando la frontera. Era un niño que lo había perdido todo. John apretó con fuerza al niño y sintió que le invadía una oleada de emociones, dolor, rabia y la feroz determinación de proteger a ese niño. No sabía qué le había ocurrido a la madre del niño, pero no importaba.
Lo que importaba ahora era poner al niño a salvo. Sin perder ni un momento, John cogió al niño en brazos y lo llevó hasta el vehículo patrulla. El niño era ligero como una pluma, su cuerpo frágil por el hambre y la deshidratación. John lo colocó con delicadeza en el asiento trasero y pidió ayuda médica por radio, con la voz tensa por la urgencia. Mientras conducía hacia el centro médico más cercano, John no podía dejar de mirar al niño por el retrovisor. El niño tenía los ojos cerrados, la cabeza apoyada en la ventanilla y respiraba entrecortadamente pero con regularidad. La mente de John se agitaba tratando de reconstruir la poca información que tenía. ¿De dónde había salido aquel niño? ¿Cuánto tiempo llevaba en el desierto? Y, lo más importante, ¿qué le había ocurrido a su madre? El viaje le pareció más largo de lo que debería, los minutos se alargaban como horas mientras el paisaje desértico se desdibujaba. Las manos de John se tensaron sobre el volante y su mente repitió las palabras susurradas del niño: «Mamá se ha ido». El peso de esas palabras se asentó en su pecho, pesado y sofocante. Llevaba años enfrentándose a las duras realidades de la frontera, pero nunca había sentido nada tan personal. Cuando por fin llegaron a la estación médica, un equipo de médicos y enfermeras salió corriendo a su encuentro. John llevó al niño dentro, con los brazos doloridos por el esfuerzo, pero el corazón aún más pesado. El personal médico se hizo cargo rápidamente, conectando al niño a una vía intravenosa y comprobando sus constantes vitales. John se quedó a un lado, observando impotente cómo estabilizaban al niño. Él había hecho su parte, pero el destino del niño estaba ahora en sus manos. Mientras los médicos trabajaban, John pensó en su propio hijo, Ethan, que tenía más o menos la misma edad que el niño que acababa de rescatar. Ethan había estado lleno de vida, siempre riendo, siempre curioso por el mundo. Pero eso fue antes del accidente, antes de que John y su mujer, Emily, se vieran obligados a despedirse de su único hijo. El dolor de aquella pérdida aún estaba fresco, aún en carne viva, y ahora, de pie en la fría y estéril sala de la estación médica, John volvía a sentir ese dolor. El niño de la cama del hospital no era Ethan, pero la conexión entre ellos era innegable. Ambos habían sufrido, ambos habían perdido y a ambos les había tocado navegar por un mundo que parecía indiferente a su dolor. Mientras John permanecía allí, observando al chico luchar por su vida, sintió un cambio en su interior. Ya no se trataba solo de hacer su trabajo. Se trataba de algo más profundo, algo más personal. John no sabía qué pasaría a continuación. No sabía si el niño sobreviviría o si encontrarían a su madre. Pero una cosa estaba clara, no podía darle la espalda a ese niño. No ahora. Ni nunca. En el momento en que ingresaron a Malik en el hospital, John sintió que un profundo malestar se instalaba en sus huesos. La imagen del rostro hueco y bañado en lágrimas del niño lo atormentaba. Mientras observaba cómo el personal médico rodeaba al niño, lo colocaba cuidadosamente en una cama, le ponía suero y trabajaba para estabilizar su pequeño cuerpo, John apenas podía contenerse. Había visto desesperación y sufrimiento antes, pero nunca así. Había algo en Malik, una tranquila resistencia envuelta en fragilidad, que se apoderó del corazón de John de una forma que no había sentido desde que perdió a su propio hijo. Una vez que el niño estuvo estabilizado y descansando, John se dispuso a averiguar más cosas sobre él. El personal del hospital hizo llamadas y pronto llegó un traductor, alguien que podía ayudar a desentrañar la historia encerrada tras el silencio de Malik. John tenía que saber por lo que había pasado aquel chico, cómo había acabado vagando solo por el desierto, al borde de la muerte. A través del lento proceso de traducción, la desgarradora historia empezó a desvelarse. Malik tenía solo 7 años, era un niño de Nigeria, un país desgarrado por la violencia, la corrupción y los grupos extremistas. Su padre, un profesor, había criticado abiertamente al grupo militante local, una decisión que le costó la vida. La muerte de su padre había dejado a Malik y a su madre, Amina, solos y vulnerables en un mundo peligroso. Los militantes habían llegado en plena noche, sacando a su padre de casa y dejando su cuerpo en la plaza del pueblo como advertencia para los demás. Amina, que se había quedado viuda con su hijo pequeño, sabía que no podían quedarse. No tenía más remedio que huir. Los militantes volverían,
y esta vez no se detendrían con su marido. Así que, sin nada más que miedo y esperanza, Amina tomó la inimaginable decisión de dejarlo todo atrás. Vendió todo lo que pudo, joyas, muebles, ropa, y reunió lo justo para pagar a un contrabandista que prometió sacarles de Nigeria y llevarles a Europa. El viaje a través de fronteras y continentes sería peligroso, pero Amina creía que en algún lugar les esperaba la seguridad. Lo que siguió fueron meses de infierno. Desde las costas del norte de África, se hacinaron en un barco abarrotado, cruzando las traicioneras aguas del Mediterráneo. El mar estaba embravecido, el barco apenas aguantaba y las olas amenazaban con volcar a cada paso. Había docenas de personas hacinadas en el barco, y muchos, incluido Malik, estaban mareados, demasiado débiles incluso para llorar. Pero habían sobrevivido, y al llegar a Europa descubrieron que su calvario estaba lejos de terminar. Amina había oído rumores de otros emigrantes sobre una nueva ruta que podría llevarles a Estados Unidos, la legendaria tierra de las oportunidades. Desesperada y dispuesta a arriesgarlo todo, decidió continuar su viaje. Desde allí atravesaron Europa, pagando a los contrabandistas a cada paso, y finalmente llegaron a Centroamérica. Las selvas eran peligrosas, llenas de animales salvajes, ríos impredecibles y grupos armados que buscaban explotar a los más vulnerables. Las penurias del viaje empezaron a minar la determinación de Amina, antes inquebrantable. Habían pasado días enteros sin comer, dependiendo de la amabilidad ocasional de extraños o del raro contrabandista comprensivo que les ofrecía algo de comer. Malik, a pesar de su pequeño tamaño, había resistido extraordinariamente bien. Nunca se quejaba, nunca gritaba de miedo, aunque sus ojos, siempre abiertos y escrutadores, delataban la confusión y la tristeza que llevaba dentro. Amina le contaba a menudo historias de su padre, recordándole la valentía y los principios de aquel hombre, con la esperanza de que eso diera a Malik la fuerza para resistir. Pero sus propias fuerzas se estaban agotando. Cuando por fin llegaron a México, la última etapa de su traicionero viaje, el desierto se convirtió en su mayor enemigo. Era implacable. El calor abrasaba su piel y apenas tenían agua para calmar la sed. A cada kilómetro que caminaban, los pasos de Amina se hacían más pesados. Se estaba debilitando visiblemente, su cuerpo no podía soportar más el estrés del viaje. Cuando llegaron a la frontera, apenas podía mantenerse en pie. Entonces llegó el día que lo destrozó todo. Malik contó cómo su madre se había desplomado en el desierto, sucumbiendo al agotamiento y la deshidratación. Ella había intentado seguir moviéndose por su bien, pero las piernas le habían fallado. Se había caído, con la cara hundida en la arena abrasadora, y por más que lo intentó, no pudo levantarse. Malik había entrado en pánico, tirando de su brazo, rogándole que se levantara. Gritó para que se despertara, con sus pequeñas manos sacudiéndole los hombros, pero no hubo respuesta. Ion solo podía imaginar la desesperación en aquel momento, Malik, solo un niño, solo en la inmensidad del desierto, viendo cómo se le escapaba la única persona que le quedaba en el mundo. Malik había intentado por todos los medios despertar a su madre, pero tras horas de súplicas, supo que se había ido. Las últimas palabras de su madre habían sido una promesa para él, una promesa de que tenía que seguir adelante, que tenía que llegar a la frontera y ponerse a salvo. Se había tomado esa promesa muy a pecho, a pesar de no comprender del todo su significado. Confuso y desorientado, Malik se había alejado, dejando atrás el cuerpo sin vida de su madre. Caminó durante días, sin saber a dónde iba, mientras sus pequeñas piernas lo adentraban en el desierto. No tenía comida, ni agua, y solo los recuerdos de las historias de su madre le hacían compañía. Su supervivencia había sido casi un milagro, impulsado por el instinto de vivir y la débil esperanza de que hubiera algo, alguien esperándole al final de este terrible viaje. Cuando John escuchó la historia completa de Malik, sintió un profundo dolor en el pecho. Este niño lo había perdido todo, a su padre, a su madre, su hogar, y, sin embargo, había sobrevivido. Su peso era casi insoportable. Ion había sido entrenado para ver las cosas en blanco y negro, pero ante la historia de Malik, el mundo se sentía dolorosamente gris. ¿Cómo podía alguien tan joven, tan inocente, soportar una tragedia tan indescriptible?
Para John, ya no se trataba solo de hacer cumplir la ley. La línea entre el deber y la humanidad se había difuminado. No podía darle la espalda a Malik, no después de escuchar su historia. El chico necesitaba algo más que un lugar donde quedarse o comida. Necesitaba una oportunidad para vivir, una oportunidad para curarse. John, impulsado por su propio dolor no resuelto y su nuevo propósito, estaba decidido a darle esa oportunidad. Mientras John permanecía de pie en la silenciosa habitación del hospital, observando a Malik dormir, hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para proteger a este niño, para asegurarse de que su viaje no acabara en tragedia. Malik lo había perdido todo, pero John iba a asegurarse de que no perdiera su futuro. El desierto le había arrebatado tanto a Malik, su familia, su inocencia, su sensación de seguridad, pero John estaba decidido a que no le arrebatara lo único que le quedaba, la esperanza. El viaje no había terminado, pero ahora Malik tenía a alguien a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, John sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. En los pasillos estériles y encalados del hospital, el tiempo parecía ir más despacio de lo normal. Los días se confundían unos con otros mientras John visitaba a Malik con regularidad, y cada visita se grababa más profundamente en la mente de John. Al principio, Malik se mostraba callado, retraído y desconfiado, un chico que había aprendido a través de una experiencia brutal a no confiar en nadie. Sus ojos grandes y oscuros parecían encerrar un mundo de dolor que superaba con creces su edad, y aunque los médicos trabajaban para restaurar su cuerpo, las heridas de su alma eran mucho más profundas, invisibles al tacto. John también se quedó callado al principio. No estaba seguro de cómo abordar esta delicada situación. Malik lo había perdido todo, y John nunca se había imaginado a sí mismo en el papel de cuidador, y mucho menos de padre de nuevo, después de perder a su propio hijo. Pero algo en Malik despertaba en él una vieja parte enterrada, la parte que una vez se había deleitado arropando a su propio hijo en la cama por la noche, la parte que conocía la alegría y la tristeza de criar a un hijo. Malik representaba para John no solo un niño necesitado, sino una segunda oportunidad en la vida, una forma de reparar un corazón que se había roto irreparablemente. Todos los días, John traía algo nuevo para Malik, un juguete pequeño, un libro o incluso una chocolatina, algo sencillo para demostrarle que ya no estaba solo. No fue fácil. Al principio, Malik no respondía. Se sentaba en silencio, con la mirada perdida, y a veces John se preguntaba si el niño saldría alguna vez del cascarón en el que se había encerrado. Pero John no se rindió. No podía. Cada visita era un paso adelante, aunque pareciera pequeño, aunque tuviera la sensación de que Malik nunca se abriría de verdad. Entonces, una tarde, algo cambió. John había llegado con un pequeño oso de peluche, algo que pensó que podría reconfortar al niño, un recordatorio de que el mundo no era tan malo. Malik lo miró durante un largo rato, sus dedos dudaron antes de tocar la suave tela. Esa fue la primera señal. Una semana después, Malik habló con John por primera vez. Las palabras apenas superaban un susurro, frágiles y tentativas, pero supusieron un gran avance. Poco a poco, como un río que encuentra su cauce después de una sequía, las palabras empezaron a fluir. Malik, aunque todavía reservado, empezó a compartir su historia con John, primero en fragmentos, luego con más detalles, aunque nunca sin dolor. Le habló de los contrabandistas, los hombres que los habían tratado a él y a su madre como mera carga, metiéndolos en barcos y camiones sin preocuparse por su supervivencia. Habían cruzado ríos tan feroces y rápidos que Malik pensó que ambos se ahogarían. Habló de las largas noches acurrucados bajo las estrellas, con el frío mordiéndoles la piel, con miedo a dormir porque sabían que nunca estaban realmente a salvo. John escuchaba en silencio, con el corazón oprimido con cada palabra. Sabía que el mundo era cruel, sus años en la frontera se lo habían demostrado, pero escucharlo de un niño, en una voz tan joven, era casi demasiado para soportarlo. Hubo momentos en los que John quiso tenderle la mano para asegurarle a Malik que ahora estaba a salvo, pero se contuvo, sabiendo que el viaje de Malik a través de su trauma era algo que tenía que hacer a su propio ritmo. Solo cuando Malik habló del momento en que su madre dejó de moverse, John vio la verdadera profundidad del dolor del chico.
La voz de Malik se quebró cuando describió cómo había intentado despertarla, cómo la había sacudido y llamado por su nombre, pero sus ojos no se habían abierto. La había visto exhalar su último suspiro y, en ese instante, el mundo de Malik se había hecho añicos. Una parte de él había muerto aquel día, junto con su madre, y por mucho que caminara o por mucho que intentara sobrevivir, no podía escapar del recuerdo de aquella pérdida. Para John, era como escuchar su propia historia al revés. Él también había perdido a alguien valioso. Él también había visto cómo la vida abandonaba a alguien a quien amaba y se había sentido impotente para impedirlo. La conexión entre ellos era innegable y, mientras Malik hablaba, John sintió que un sentimiento de responsabilidad se apoderaba de él como un gran peso. Este niño no era un emigrante más, era un niño que había pasado por un infierno, un niño al que no le quedaba nadie en el mundo. Y John, por razones que no comprendía del todo, no podía dejar que se enfrentara solo a esa oscuridad. Durante las semanas siguientes, su vínculo se estrechó. Malik empezó a confiar en John en pequeños detalles, le cogía la mano cuando los médicos le examinaban, le buscaba para tranquilizarle cuando llegaban las enfermeras con sus agujas y estetoscopios. No era mucho, pero para John lo era todo. Cada vez que Malik se apoyaba en él, cada vez que buscaba consuelo, lo sentía como una victoria, un paso pequeño pero significativo hacia la curación. Pero a medida que su conexión crecía, también lo hacía la sensación de temor de John. Sabía muy bien cómo funcionaba el sistema de inmigración estadounidense. Malik era un menor no acompañado sin estatus legal, sin familia y sin recursos. Las probabilidades estaban en su contra y, por mucho que John quisiera protegerlo, la realidad era que Malik podía ser deportado y devuelto a un país donde le esperaban la violencia y el peligro. El papel de John como agente de la patrulla fronteriza no hacía sino complicar las cosas. Se suponía que debía hacer cumplir la ley, seguir el protocolo y, sin embargo, todo en él se rebelaba contra la idea de permitir que devolvieran a Malik. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo el sistema fallaba a este chico? ¿Cómo podía permitir que un niño que había sobrevivido a tanto volviera a una vida de peligro? Pero las normas eran claras y John sabía que si se excedía, si presionaba demasiado, podía perder su trabajo o, peor aún, poner en peligro las posibilidades de Malik. Era un dilema moral que le roía cada día. La ley era blanca y negra, pero la realidad era cualquier cosa menos eso. Malik no era un inmigrante más. Era un niño que lo había perdido todo, y John no podía ignorarlo. Ya había perdido un hijo y no podía soportar la idea de perder también a Malik. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más decidido estaba John a encontrar la forma de darle un futuro a Malik. Ya no se trataba solo de protegerle de la deportación, sino de darle una vida, una oportunidad de curarse de los horrores a los que se había enfrentado. John quería darle a Malik el tipo de futuro que se merecía, un futuro en el que pudiera crecer con seguridad, en el que pudiera ir a la escuela y tener una oportunidad de ser feliz. Pero el sistema no perdonaba y el camino estaba lleno de obstáculos. John empezó a ponerse en contacto con abogados y grupos de defensa, con cualquiera que pudiera ayudarle. Sabía que la lucha sería larga y difícil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La historia de Malik no era solo una historia de supervivencia, sino de resiliencia, de la fuerza del espíritu humano. Este niño se había enfrentado a horrores inimaginables, pero había salido del otro lado. John quería asegurarse de que el sufrimiento de Malik no fuera en vano, que su viaje no acabara en otra tragedia. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte y el sentido de propósito de John se profundizaba. Sabía que el camino por delante sería difícil, que el sistema legal sería lento y burocrático, pero no podía rendirse. Malik había sobrevivido contra todo pronóstico y ahora le tocaba a John luchar por él. El peso de esa responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero era una carga que estaba dispuesto a llevar. En los momentos de tranquilidad entre las visitas al hospital, John se sentaba a pensar en lo lejos que habían llegado, Malik, desde los desiertos de Nigeria, y John, desde las profundidades de su propio dolor. Eran dos almas perdidas que buscaban algo que no sabían cómo nombrar, pero juntos habían encontrado un nuevo sentido de la esperanza. Y mientras John estaba sentado junto a la cama de Malik,
Viendo cómo el niño volvía lentamente a la vida, supo que no podía dejar que el sistema se lo arrebatara. Malik no era un caso más. Era un niño, un superviviente y, sobre todo, una segunda oportunidad para ambos. En las semanas que siguieron al rescate de Malik y a su estancia en el hospital, uno de los obstáculos más difíciles a los que se enfrentó fue la barrera del idioma. Su madre siempre le había hablado en yoruba, su lengua materna, y aunque Malik había aprendido algunas palabras en inglés durante sus primeros años de escuela en Nigeria, nunca había estado inmerso en un entorno angloparlante. Ahora, al encontrarse en un país extranjero, rodeado de extraños que hablaban en un idioma que le resultaba duro y desconocido, se sentía aún más aislado. Aisha, la madre de Malik, siempre le había insistido en la importancia de aprender inglés. Le había dicho, en los momentos de tranquilidad que compartieron antes del viaje, que el inglés sería su clave para un futuro mejor. Si quieres llegar lejos, debes hablar el idioma del mundo, le decía en yoruba, con una voz llena de esperanza. En Nigeria había hecho todo lo posible por enseñarle lo que sabía, frases sencillas, oraciones básicas. Malik recordaba estar sentado a su lado mientras ella sostenía un viejo y gastado libro de frases en inglés, enseñándole las palabras para cosas cotidianas como water, agua, food, comida, y sleep, dormir. En aquel momento, las había aprendido como un niño aprende cualquier cosa nueva, con curiosidad pero sin comprender del todo lo cruciales que llegarían a ser esas palabras para su supervivencia. En Nigeria, el inglés formaba parte del currículo escolar y Malik había asistido a clases en las que los profesores, aunque a veces limitados en sus propias capacidades, intentaban impartir las nociones básicas. Pero las clases eran esporádicas, y con los disturbios políticos y las frecuentes interrupciones en la escuela, la educación de Malik se había fragmentado. Aún así, la creencia de su madre en el poder del lenguaje se le había quedado grabada, y había intentado prestar atención durante aquellas clases, aunque en aquel momento no le había parecido importante. Ahora, mientras yacía en la cama de un hospital, rodeado de enfermeras y médicos que hablaban rápidamente en inglés, deseaba haber aprendido más. Fue durante una de las visitas de John al hospital cuando Malik intentó hablar por primera vez en inglés. John, que se había interesado especialmente por el niño, pasaba tiempo con él regularmente, llevándole pequeños regalos y sentándose junto a su cama. Aunque John no hablaba yoruba, podía ver el miedo y la confusión en los ojos de Malik, e hizo todo lo posible por comunicarse a través de gestos, ofreciéndole seguridad con una sonrisa amable y suaves palmadas en el hombro del niño. Malik observaba atentamente a John, estudiando el movimiento de sus labios al hablar, el ritmo de sus palabras. No entendía casi nada de lo que decía, pero había una palabra que destacaba, seguro. John la repetía a menudo, con voz calmada y tranquilizadora, y aunque Malik no comprendía del todo su significado, empezó a asociarla con la forma en que John le hacía sentir, protegido, seguro. Una tarde, cuando John salía de la habitación del hospital, Malik, haciendo acopio de todo el valor que tenía, susurró, ¿seguro? Su voz era pequeña e insegura, pero era la primera palabra que pronunciaba en inglés desde que llegó a Estados Unidos. John se detuvo en seco, con el corazón henchido de emoción, y se volvió hacia el chico. Asintió con la cabeza, sus ojos se ablandaron y dijo, sí, Malik. Estás a salvo. Onk Malik no entendió la respuesta completa, vio cómo se iluminaba la cara de John y se sintió realizado. Había hablado en un idioma nuevo y extraño, y John lo había entendido. Los progresos de Malik en el aprendizaje del inglés no se limitaron a las visitas al hospital. A medida que se hacía más fuerte y empezaba a explorar más su entorno, captaba la forma de interactuar de la gente que le rodeaba. Escuchaba las conversaciones entre el personal del hospital y observaba cómo utilizaban las mismas palabras en situaciones diferentes. Palabras como comida, descanso y médico pasaron a formar parte de su creciente vocabulario. Su mente, aunque joven, era aguda y ansiosa por aprender y absorbía el lenguaje como una esponja. Cuanto más aprendía, más seguro se sentía de sí mismo y pronto fue capaz de pedir cosas sencillas, agua, dormir y ayuda, sin vacilar. John estaba sentado en su coche patrulla, contemplando la extensión vacía de desierto que tenía ante sí, pero su mente estaba lejos del paisaje polvoriento.
El rítmico zumbido del motor y el suave crujido del chasis del coche siempre habían sido una especie de consuelo para él, algo estable y predecible en un mundo que a menudo parecía fuera de control. Pero ya no. Últimamente, las largas horas de patrulla solo servían para amplificar el silencio que le carcomía el alma. El vacío en su interior había crecido desde el día en que Isen había muerto, y parecía que nada podía llenar el vacío dejado por la pérdida de su único hijo. Habían pasado meses desde el accidente, pero el recuerdo de aquel día estaba tan fresco y crudo como siempre. La risa de Isen, su sonrisa brillante y traviesa, la forma en que saltaba a los brazos de John al final de cada jornada escolar, todo eso le atormentaba ahora, un bucle sin fin de lo que una vez fue y nunca volvería a ser. El accidente había sido repentino, como suelen ser estas cosas. En un momento, Isen había estado jugando en el asiento trasero mientras Emily lo llevaba al entrenamiento de fútbol, y al siguiente, su coche había sido atropellado por un conductor distraído, poniendo fin a una vida demasiado pronto. Ion estaba en el trabajo cuando recibió la llamada. El mundo se había derrumbado sobre sí mismo desde ese momento, y nada había tenido sentido desde entonces. Ion había intentado enterrar su dolor en el trabajo, pensando que si se mantenía ocupado, si seguía en movimiento, el dolor podría desaparecer. Pero no fue así. Cada día le parecía más pesado que el anterior y, aunque acudía a sus patrullas, todo resultaba vacío. Su sentido del deber, antes tan claro, se había nublado por la tristeza. Había perdido el impulso, el propósito, que una vez le definió como agente de la patrulla fronteriza. Ahora, cada inmigrante que encontraba cruzando el desierto, cada alma perdida que luchaba por sobrevivir, le recordaba la fragilidad de la vida. Veía el rostro de Isen en cada niño, sentía su ausencia en cada soplo del viento seco del desierto. Cuando John encontró a Malik aquella tarde abrasadora, algo cambió en su interior. No lo sabía en aquel momento, pero la visión de aquel niño pequeño e indefenso dando tumbos por el desierto había despertado algo en lo más profundo de su ser. Los ojos hundidos de Malik, su cuerpo frágil y las palabras susurradas sobre la muerte de su madre eran como si el dolor del niño reflejara el suyo. Ion no había podido salvar a Isen, pero podía salvar a Malik. Ese pensamiento echó raíces en su mente y no lo soltó. La vulnerabilidad de Malik había despertado en John un instinto paternal que no había sentido desde la muerte de Isen. No se había dado cuenta de cuánto echaba de menos ser padre hasta que se encontró sentado junto a la cama de hospital de Malik, cuidando del niño como si fuera suyo. Al principio, John se había dicho a sí mismo que solo estaba haciendo su trabajo, asegurándose de que el niño estuviera seguro y bien cuidado. Pero con el paso de los días, quedó claro que era algo más. Malik lo necesitaba, sí, pero John también lo necesitaba. El vínculo que se formó entre ellos no era algo que John hubiera buscado, pero ahora que estaba ahí, se sentía como un salvavidas. Las visitas de John al hospital se convirtieron en un ritual diario. Se sentaba con Malik durante horas, le hablaba de todo y de nada, intentaba sacarlo de su caparazón. Malik tardaba en confiar, pero a John no le importaba. Lo comprendía. Sabía lo que era perderlo todo, sentir que el mundo te había traicionado. Así que esperó pacientemente a que Malik se abriera. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más pensaba John en Isen, en el padre que había sido para su hijo y en el que nunca podría volver a ser. Las noches eran las más duras. Cuando John volvía a casa después de visitar a Malik, la casa estaba insoportablemente silenciosa. Emily siempre estaba allí, pero desde el accidente vivían como fantasmas, cada uno perdido en su propio dolor. Ya casi no se hablaban y, cuando lo hacían, era como si hablaran idiomas distintos. La pérdida de Isen había abierto una brecha entre ellos que ninguno sabía cómo cerrar. Pero ahora, por primera vez en meses, John sentía que algo se agitaba, esperanza, tal vez, o al menos un propósito. Una noche, después de un día especialmente largo en el hospital, John se sentó a la mesa de la cocina y miró a Emily. Ella miraba por la ventana, con ojos distantes, ensimismada. Por un momento, John dudó. No estaba seguro de cómo empezar, ni siquiera de si tenía derecho a pedirle que se hiciera cargo de algo más que el peso insoportable que ya llevaban. Pero no podía guardárselo por más tiempo.
He estado pensando en Malik, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Los ojos de Amelie se desviaron hacia él y, por primera vez en meses, hubo una chispa de algo, reconocimiento, tal vez, o curiosidad. Ion le habló del niño, de cómo lo había encontrado en el desierto, del vínculo que habían creado. Hablaba despacio, con cuidado, como si tratara de reunir las palabras adecuadas para que ella entendiera lo que él no podía explicarle del todo. Describió la historia de Malik, la pérdida de su madre, el largo y peligroso viaje, el dolor inimaginable que había pesado sobre los pequeños hombros del niño. Y luego le contó cómo Malik le había recordado a Isen, cómo el dolor del niño había despertado algo en lo más profundo de su ser, algo que no había sentido desde la muerte de su hijo. Amelie escuchaba en silencio, con el rostro indescifrable, pero John podía ver cómo le temblaban las manos mientras sostenía la taza de café. Cuando terminó, la miró, esperando que dijera algo, cualquier cosa. No estaba seguro de lo que esperaba, tal vez enfado, indiferencia o incluso tristeza. Pero lo que vio en sus ojos fue algo que no había visto en mucho tiempo, comprensión. No quiero perder otro hijo, susurró John, con voz apenas audible. El peso de esas palabras flotaba en el aire entre ellos, pesado y crudo. Los ojos de Amelie se llenaron de lágrimas y, por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, lentamente, ella asintió. No necesitó decir nada, su acuerdo se reflejaba en las suaves líneas de su rostro, en la forma en que cruzó la mesa para cogerle la mano. Ambos estaban destrozados, pero en Malik vieron una oportunidad de sanar. No se trataba solo de ayudar a un niño perdido, sino de volver a encontrarse, de llenar el vacío que había consumido sus vidas desde la muerte de Isen. John sabía que el camino no sería fácil. El sistema de inmigración era implacable y no había garantías de que pudieran mantener a Malik en el país, y mucho menos de que pudieran incorporarlo a su familia. Pero por primera vez en meses, John sintió algo de esperanza. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a Isen, pero tal vez, solo tal vez, podía darle a Malik un futuro. En los días siguientes, John y Amelie iniciaron el largo y difícil proceso de intentar navegar por el sistema legal. Se pusieron en contacto con abogados, defensores, con cualquiera que pudiera ayudarles a defender la permanencia de Malik. Era abrumador y, a veces, parecía una batalla cuesta arriba. Pero cada vez que John veía la cara de Malik, cada vez que oía su voz, sabía que valía la pena luchar por él. Con el paso de las semanas, el vínculo entre John y Malik se hizo más fuerte. El chico, que antes había sido tan retraído y reservado, empezó a confiar cada vez más en John. A veces sonreía, una sonrisa pequeña y fugaz que iluminaba su rostro de un modo que a John le recordaba a Isen. Y cada vez que veía esa sonrisa, la determinación de John se endurecía. Lucharía por ese chico, pasara lo que pasara. Pero incluso mientras trabajaban para asegurar el futuro de Malik, John sabía que no se trataba solo del proceso legal. Se trataba de curar a Malik, a John y a Amelie. Eran tres almas rotas, cada una con su propia carga de dolor y pérdida, pero juntos habían encontrado la manera de seguir adelante. Y en los momentos de tranquilidad, cuando John se sentaba junto a la cama de Malik, viendo dormir al niño, se permitía albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la manera de volver a ser una familia. Ion no estaba seguro de lo que le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía con un propósito. Había perdido un hijo, pero no iba a perder otro. Malik era una segunda oportunidad, una oportunidad de curarse, una oportunidad de amar, una oportunidad de reconstruirse. Y John estaba decidido a asegurarse de que la historia de Malik no acabara en tragedia. Esta vez, iban a conseguirlo. A medida que los días se convertían en semanas, las visitas de John y Amelie a Malik se convirtieron en una rutina que ambos apreciaban. Lo que había empezado como una tranquila misión de John para salvar a un niño perdido se había convertido en algo más profundo, algo mucho más personal. Para Amelie, que había pasado meses sumida en el entumecimiento de su dolor, aquellas visitas se convirtieron en un salvavidas. Había perdido a Isen tan repentinamente, tan violentamente, que había construido un muro emocional a su alrededor, incapaz de dejar entrar ni el más mínimo atisbo de felicidad.
Pero en Malik vio la misma vulnerabilidad y dolor con los que ella y John habían vivido durante tanto tiempo. Despertó algo en ella, algo maternal y feroz que creía que había muerto junto con su hijo. Al principio, Malik se había mostrado reticente con ella. Había perdido a su propia madre, la única persona que lo había mantenido a salvo durante su angustioso viaje, y la idea de confiar en otro adulto, especialmente en alguien nuevo, le parecía imposible. Emily podía verlo en sus ojos, en la forma en que se contenía, en cómo se ponía rígido cada vez que ella le tendía la mano. Pero no se rindió. Emily siempre había sido paciente y, con Malik, sabía que la única forma de avanzar era dejar que él se acercara a ella a su manera. Empezó poco a poco. En una de sus primeras visitas, Emily le llevó un pequeño peluche, un oso marrón y suave que había pertenecido a Isen. No creía que fuera a separarse de él, pero cuando estaba junto a la cama de Malik, viéndole tumbado en silencio, sintió un impulso repentino y abrumador de dárselo. Colocó el oso en la cama junto a Malik, sin decir nada, dejándolo allí. Malik se quedó mirándolo largo rato, con los dedos crispados, como si quisiera estirarlos pero no supiera cómo. Emily no le presionó. Se limitó a sonreír y esperar. Unos días más tarde, cuando regresaron, Emily se dio cuenta de que el oso se había movido y ahora estaba acurrucado bajo el brazo de Malik mientras dormía. Su corazón se hinchó de silenciosa alegría. Era un pequeño paso, pero la primera señal de que Malik empezaba a confiar en ella. A partir de entonces, Emily le llevaba pequeños regalos cada vez que lo visitaban, libros, juguetes y aperitivos que esperaba que lo hicieran sentir un poco más cómodo. Pasaba horas sentada a su lado, hablándole en voz baja, incluso cuando él no respondía. Le leía, y la suave cadencia de su voz llenaba la habitación, aunque Malik rara vez le miraba a los ojos. Ella sabía que él la escuchaba. Ion también notó el cambio en Emily. Había estado tan retraída desde la muerte de Isen, con un dolor tan profundo que se había preguntado si él también la había perdido. Pero ahora, mientras la observaba con Malik, vio que algo se agitaba en ella como no había visto en meses, un sentido de propósito, una tranquila determinación de ayudar a ese chico que tanto había sufrido. La forma en que le tocaba la mano, la forma en que lo miraba, era como si estuviera volcando en Malik todo el amor y el cuidado que no había podido dar a Isen. Para John, ver a Emily volver a la vida fue un alivio y una fuente de esperanza. Había estado cargando con tanta culpa por la muerte de Isen, culpa que había abierto una brecha entre él y Emily. Pero ahora, a través de Malik, estaban encontrando el camino de vuelta el uno al otro. No era un proceso rápido, pero estaba sucediendo, poco a poco. Y Malik, ese chico que lo había perdido todo, era el centro de todo. Malik, aunque seguía traumatizado, también empezó a cambiar. Lenta pero inexorablemente, empezó a responder a la amable presencia de Emily. Al principio, con pequeños gestos, una leve inclinación de cabeza, una mirada, un silencioso, gracias, cuando le daba algo. Pero con el tiempo, a medida que se sentía más cómodo con ella, Malik empezó a abrirse. Sonreía más, incluso reía, aunque era un sonido pequeño y tentativo. Dejaba que Emily le leyera, a veces apoyando la cabeza en su brazo mientras ella hablaba. Y cuando John estaba allí, Malik parecía relajarse como no lo había hecho antes. Por primera vez en meses, John y Emily sintieron algo que no se habían permitido sentir desde la muerte de Isen, un rayo de esperanza. Malik había devuelto la luz a sus vidas, una luz que creían que nunca volverían a ver. El vínculo entre los tres se estrechaba cada día que pasaba y pronto Malik se convirtió en algo más que un niño al que ayudaban. Se convirtió en parte de sus vidas, en un hilo entretejido en el tejido de su desestructurada familia. Pero incluso cuando su conexión con Malik se hizo más fuerte, la batalla por su futuro estaba lejos de terminar. Ion se había volcado en el caso de asilo de Malik con toda la determinación de que era capaz, pero el sistema de inmigración estadounidense era un laberinto de burocracia y políticas frías e indiferentes. Como menor no acompañado sin familia, la situación de Malik era precaria en el mejor de los casos. Cada día traía nuevos retos, papeleo, audiencias, entrevistas con funcionarios de inmigración que parecían más interesados en seguir el protocolo que en comprender la difícil situación de Malik.
El día comenzó con un suave calor, una promesa de la tarde clara y luminosa que se avecinaba. El cielo, un sereno lienzo de suave azul, se extendía infinitamente mientras la luz del sol se filtraba a través de los árboles en suaves manchas, proyectando un cálido resplandor por todo el parque. Era el tipo de día que invita a la gente a salir, que atrae a familias, parejas y niños a escapar de los confines de sus hogares y abrazar la belleza de la naturaleza. Para John, Emily y Malik, ese paseo por el parque era algo más que una salida normal, era un intento de escapar de las sombras del hospital y los juzgados, un breve momento de libertad en medio de toda la incertidumbre que aún rodeaba sus vidas. Malik había sido dado de alta del hospital por poco tiempo ese día, su pequeño cuerpo aún se recuperaba de la terrible experiencia del desierto y del trauma emocional que había sufrido. Sus heridas estaban cicatrizando, aunque los médicos advirtieron que pasaría tiempo antes de que su frágil cuerpo recuperara toda su fuerza. Pero no se trataba solo de una recuperación física, Malik seguía cargando con el peso de la pérdida de su madre, del viaje y de todo lo que le habían arrancado. La salida al parque pretendía mostrar a Malik algo diferente, algo seguro, ligero y alegre. Ion y Emily esperaban que fuera un recordatorio de que aún había belleza en el mundo, incluso después de tanto dolor. Cuando llegaron al parque, Malik permaneció callado, con sus ojos grandes y oscuros escudriñando el paisaje con una mezcla de curiosidad y aprensión. Las vistas y los sonidos del parque parecieron abrumarle al principio, niños riendo a lo lejos, perros ladrando mientras corrían con sus dueños, el zumbido lejano de las charlas entre familias. Todo era tan diferente del entorno estéril y controlado del hospital. Permaneció cerca de Emily, con su pequeña mano agarrando la de ella con fuerza, como si temiera que el mundo volviera a cambiar en un instante, como había ocurrido tantas veces antes. Encontraron un camino tranquilo que serpenteaba por una zona sombreada del parque, lejos del bullicio de la gente y de la zona de juegos, donde el ruido podría haber sido demasiado abrumador para Malik. El sendero estaba bordeado de altos árboles cuyas hojas susurraban suavemente con la brisa, y el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores. Los ojos de Malik se desviaron hacia las flores y, por primera vez desde que habían llegado, John notó que la postura del muchacho se relajaba ligeramente. Finalmente llegaron a un pequeño claro cubierto de hierba junto a un estanque, donde el sol brillaba en el agua formando centelleantes ondas. Había un banco a la sombra de un viejo roble y John sugirió que se tomaran un descanso. Emily extendió una pequeña manta que había traído y se sentaron juntos, dejando que los rodeara la tranquilidad del parque. John pudo ver cómo los ojos del chico se desviaban hacia el agua, fascinado por los suaves cisnes que se deslizaban sin esfuerzo por la superficie. Era el primer signo real de compromiso que habían visto en Malik en todo el día. Malik había estado tan cerrado, tan callado desde su rescate, que verle interesarse por algo, por pequeño que fuera, les llenó de un destello de esperanza. A medida que avanzaba la tarde, decidieron llevar a Malik a la zona de juegos del otro extremo del parque. Ahora estaba más tranquilo, con menos niños jugando, y John pensó que podría ser una buena oportunidad para que Malik experimentara algo nuevo. Durante la hora siguiente se quedaron en el parque, dejando que Malik explorara a su ritmo. No corría ni jugaba con los demás niños, sino que parecía contentarse con mirar, con observar el mundo que le rodeaba. De vez en cuando echaba un vistazo a John y Emily, como si quisiera asegurarse de que seguían allí, vigilándole. Y cada vez, sonreían y le tranquilizaban con su presencia. Cuando el sol comenzó a descender en el cielo, proyectando largos rayos dorados sobre el parque, decidieron que era hora de regresar. Malik estaba visiblemente cansado, pero había una paz en el que no había existido antes. Caminaba entre John y Emily mientras se dirigían al coche, con sus pequeñas manos entre las de ellos. Cuando llegaron al coche, Malik se detuvo un momento y miró hacia el parque con expresión pensativa. Luego se volvió hacia John y Emily y les dedicó una pequeña y tímida sonrisa, una sonrisa que hablaba de confianza, de esperanza y del comienzo de algo nuevo. Aquel día en el parque no fue solo una excursión. Fue un paso adelante, un paso hacia la curación, hacia la conexión y hacia un futuro que, hace tan solo unos meses, parecía imposible. Para John y Emily, fue un recordatorio de que, incluso en medio de la incertidumbre, todavía había lugar para la alegría.
Y para Malik, fue una oportunidad de volver a experimentar la sencilla belleza de ser un niño, aunque solo fuera por un rato. El apoyo público al caso de Malik había crecido exponencialmente. Su historia se había difundido y había llegado al corazón de personas de todo el país. Los grupos de defensa de los derechos de Malik se unieron en torno a él y las donaciones llegaron a raudales para apoyar su lucha legal. Hubo vigilias, protestas y campañas en las redes sociales para exigir que se permitiera a Malik permanecer en Estados Unidos. Ion nunca había imaginado que la historia de un niño nigeriano pudiera suscitar tanta atención, pero así fue, una oleada de compasión que le dio fuerzas, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. A pesar del apoyo abrumador, el sistema judicial avanzaba lentamente, como siempre. Cada vez que creían que avanzaban, aparecía un nuevo obstáculo. Algunos días, John tenía la sensación de estar librando una batalla perdida. Había momentos en los que miraba a Malik, sentado tranquilamente en la cama del hospital, y se preguntaba si alguna vez sería capaz de protegerlo de verdad. ¿Y si perdían? ¿Y si enviaban a Malik de vuelta, solo, a un país donde no le quedaba nadie? Los colegas de John tuvieron reacciones encontradas ante su implicación en el caso de Malik. Algunos le admiraban, le consideraban un héroe por salirse de los rígidos límites de su papel como agente de la patrulla de fronteras para ayudar a este chico necesitado. Otros, sin embargo, le apoyaban menos. Susurraban a sus espaldas, preguntándose si John se había implicado demasiado personalmente, si había cruzado la línea. Había quienes creían que la ley era la ley y que John estaba dejando que sus emociones nublaran su juicio. Pero a John ya no le importaban sus opiniones. No estaba librando esta batalla por la aprobación de sus colegas. Ni siquiera por el público o los medios de comunicación, que habían convertido la historia de Malik en una sensación nacional. Luchaba por Malik, por Amelie, por sí mismo. Malik se había convertido en algo más que otro niño inmigrante atrapado en el sistema, era un símbolo de resistencia, un recordatorio de todo lo que John había perdido y de todo lo que podía ganar. Era una segunda oportunidad. Y así, a pesar de los contratiempos, John siguió adelante. Se enfrentaba a cada nuevo obstáculo con serena determinación. Trabajó hasta altas horas de la noche, estudiando minuciosamente los documentos legales, reuniéndose con abogados y defensores, haciendo todo lo posible para garantizar que se concediera asilo a Malik. Se negó a rendirse, incluso cuando las probabilidades parecían imposiblemente escasas. Había perdido un hijo y no podía soportar la idea de perder otro. Emily también estaba decidida. Acompañaba a John a todas las reuniones, a todas las audiencias, con su mano siempre cerca de la suya. Era más tranquila, pero no menos decidida. Malik le había llegado al corazón de una forma que no esperaba y haría todo lo que estuviera en su mano para protegerlo. A medida que los días se convertían en semanas, la lucha por el futuro de Malik se convirtió en su misión común, una causa que los unía de un modo que no habían previsto. Para John y Amelie, Malik representaba la esperanza, una oportunidad de reconstruir lo que habían perdido. Para Malik, eran algo más que dos desconocidos ayudándole, eran la familia que había perdido, los padres que nunca pensó que volvería a tener. Y en los momentos de tranquilidad, cuando los tres se sentaban juntos en la habitación de Malik en el hospital, había una sensación de paz que ninguno de ellos había sentido en mucho tiempo. Seguían luchando contra un sistema que parecía diseñado para mantenerlos separados. Pero ahora se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para seguir adelante. La habitación estaba en silencio cuando Amelie sugirió la idea por primera vez, con voz tranquila pero firme. Ion estaba sentado frente a ella, sumido en sus pensamientos, cuando lo dijo. ¿Y si lo adoptamos? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y delicadas, como si el mero hecho de pronunciarlas en voz alta pudiera romper algo. Ion sintió que le invadía una extraña mezcla de emociones, miedo, esperanza, culpa y, sobre todo, una abrumadora sensación de incertidumbre. Adoptar a Malik era una idea que ninguno de los dos se había permitido contemplar. El dolor que llevaban desde la muerte de Isen aún estaba fresco, en carne viva, y adoptar a otro niño, especialmente uno que había pasado por tantas cosas como Malik, parecía una tarea monumental.
John había dudado, casi instintivamente. La idea de abrir su corazón a otro niño después de perder a Aizen le parecía una traición, como si intentara sustituir a su hijo. Pero Amelie, con su suave fuerza, había sido persistente. Vio algo en Malik que le recordaba la vida que habían perdido, sí, pero más que eso, vio un futuro que podían construir juntos. Vio una oportunidad de sanar, no solo para ellos, sino también para Malik, que había perdido tanto como ellos. Sus ojos estaban llenos de tranquila determinación y, mientras John la escuchaba, se dio cuenta de que Amelie tenía razón. Malik no era Aizen y nunca lo sería. Pero eso no significaba que no pudieran amarlo. Eso no significaba que no pudieran volver a ser una familia. Durante semanas, la idea de adoptar a Malik bulló en la mente de John. Vio cómo el niño se sentía cada vez más cómodo con ellos, cómo sus sonrisas, antes vacilantes, se hacían más frecuentes y cómo se suavizaba su actitud cautelosa. Malik seguía siendo un niño tranquilo, pero había momentos, breves pero poderosos, en los que John veía una chispa de alegría en el que no había existido antes. La cara de Malik se iluminaba cuando Amelie le traía un libro nuevo para leer, o cuando cogía tímidamente la mano de John durante uno de sus paseos por el hospital. Estos pequeños y fugaces momentos de conexión se sentían como un salvavidas para John, como piezas de un rompecabezas que iban encajando poco a poco. Una noche, después de un largo día de navegar por el laberinto legal que rodea el caso de asilo de Malik, John se sentó con Amelie en el porche de su casa. El cielo de Texas se extendía sobre ellos, interminable y oscuro, salpicado de estrellas. Hacía meses que no compartían un momento así, tranquilo, pacífico, un breve respiro de la tormenta de emociones que habían vivido. John respiró hondo, las palabras se formaron lentamente en su mente antes de pronunciarlas en voz alta. Hagámoslo. Adoptémoslo. Emily se volvió hacia él, con los ojos desorbitados por una mezcla de alivio e incredulidad. No estaba segura de que John estuviera de acuerdo y, por un momento, se quedaron sentados en silencio, sintiendo el peso de la decisión. No era una elección fácil, y ambos lo sabían. Adoptar a Malik no borraría su dolor ni les devolvería a Aizen. Pero les daría algo más, la oportunidad de reconstruir, de crear una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior. Le daría a Malik un hogar, una familia, algo que no había tenido desde el día en que perdió a su madre en el desierto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, funcionarios de inmigración y trabajadores sociales. El proceso de adopción era complejo, dificultado aún más por la condición de Malik de menor no acompañado y las batallas legales en torno a su caso de asilo. Pero John y Amelie estaban decididos. Rellenaron papeles, asistieron a audiencias y se sentaron en innumerables entrevistas, sin dejar de cuidar de Malik. Cada paso adelante parecía una pequeña victoria, pero seguía habiendo momentos de duda, momentos en los que el peso de todo parecía demasiado para soportarlo. Los compañeros de John tuvieron reacciones diversas ante la noticia. Algunos le apoyaron, dándole la enhorabuena y ánimos, mientras que otros se mostraron más escépticos. Hubo murmullos de que John se había involucrado demasiado personalmente, que estaba cruzando una línea. Pero a John no le importaba. Había tomado su decisión y no iba a dar marcha atrás. Malik no era un caso más, ahora era de la familia, o al menos lo sería si conseguían llevar la adopción hasta el final. A medida que se difundía la noticia de su plan de adoptar a Malik, la historia cobraba vida propia. Los medios de comunicación ya habían seguido de cerca el caso de Malik, pero ahora, con la implicación añadida de John y Amelie, la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de un niño migrante perdido en el desierto, sino de una familia que se reencuentra a través de una pérdida inimaginable. El público, que ya estaba interesado en la historia de Malik, apoyó a John y Amelie. Las donaciones afluyeron a raudales para apoyar el proceso de adopción y los grupos de defensa siguieron presionando para que se acelerara el asilo de Malik. A veces la atención era abrumadora, pero John y Amelie seguían centrados en lo que importaba, Malik. Pasaban con él todos los ratos libres, le llevaban de excursión siempre que el personal del hospital se lo permitía y le daban a conocer los pequeños placeres de la vida de los que había estado privado durante tanto tiempo. Malik, aunque seguía siendo tímido y reservado,
empezó a confiar más en ellos. Empezó a llamar, mamá, a Emily y, con el tiempo, llamó, papá, a John. La primera vez que lo dijo, John tuvo que apartar la mirada para ocultar las lágrimas de sus ojos. A pesar de todo, Malik seguía siendo fuerte. Había pasado por muchas cosas, más de las que cualquier niño debería soportar, pero de algún modo había sobrevivido. Y ahora, con John y Emily a su lado, estaba empezando a prosperar. El trauma de su pasado siempre le acompañaría, pero poco a poco estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a volver a tener esperanza. Y John y Emily, antes perdidos en su propio dolor, estaban aprendiendo a amar de nuevo. El punto de inflexión llegó una mañana, cuando John y Emily recibieron una llamada de su abogado. Los funcionarios de inmigración habían revisado el caso de Maliki, debido al abrumador apoyo público y a las singulares circunstancias de su situación, su asilo había sido aprobado. La noticia les golpeó como una ola, una oleada de alivio y alegría que los dejó a ambos sin habla. Habían ganado. Malik estaba a salvo. Se quedaría con ellos y pronto sería oficialmente su hijo. Aquel día, el juzgado estaba bañado por el suave resplandor dorado del sol del atardecer, que proyectaba largas sombras sobre los escalones donde se reunían las familias. Los amigos intercambiaban felicitaciones y las vidas cambiaban. En el interior, el aire estaba cargado de expectación y emoción, como si las propias paredes supieran la importancia del momento que se estaba viviendo. Para John y Emily, no era un día más, era la culminación de meses de lucha, dolor y esperanza. Estaban en el umbral de algo nuevo, algo con lo que apenas se habían atrevido a soñar hacía poco tiempo. Malik, vestido con un traje sencillo pero impecable que Emily había elegido para él, se interpuso entre los dos y le agarró la mano con fuerza. Sus pequeños dedos estaban fríos al tacto y temblaban ligeramente. Miró a Emily con ojos llenos de asombro e incertidumbre, y ella le sonrió, con el corazón lleno de emociones que no podía expresar con palabras. John estaba al otro lado de Malik, con la mano apoyada suavemente en el hombro del chico, un gesto protector que hablaba del profundo vínculo que habían formado. Cuando el juez entró en la sala, el murmullo de las voces se convirtió en silencio. Todo el mundo pareció contener la respiración. Era el momento que habían estado esperando, el momento en que Malik se convertiría oficialmente en su hijo. John y Emily intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que pasó entre ellos, de comprensión compartida, de todas las cosas por las que habían pasado para llegar a este punto. Para John, ver a Malik allí de pie, tan pequeño pero tan fuerte, era un recordatorio de todo lo que habían perdido y todo lo que habían ganado. La jueza, una mujer de ojos amables y presencia tranquilizadora, empezó a hablar, con voz firme y cálida. Esbozó los aspectos legales, leyendo los documentos oficiales que transferirían la custodia de Malik a John y Emily, convirtiéndolo, a los ojos de la ley, en su hijo. Pero para John y Emily, Malik ya se había convertido en su hijo mucho antes de ese momento. Los papeles eran una formalidad, un paso necesario en el proceso, pero sus corazones lo habían adoptado hacía mucho tiempo. Mientras el juez continuaba, John recordó el día en que encontró a Malik en el desierto. Ahora parecía que había pasado toda una vida, pero el recuerdo seguía vivo en su mente, la pequeña y frágil figura vagando sin rumbo, deshidratada y perdida, al borde del colapso. Aquel día lo había cambiado todo para John. Desde la muerte de Isen había estado insensible, alejado del mundo, y encontrar a Malik había despertado en él algo que creía haber perdido para siempre. Había tenido una segunda oportunidad, no solo de salvar a un niño, sino de salvarse a sí mismo, de salvar su matrimonio, de reconstruir la vida que el dolor había destrozado. La presencia de Malik también había transformado a Emily. Se había encerrado tan profundamente en su dolor tras la muerte de Isen que John había temido perderla a ella también. Pero Malik la había traído de vuelta. Cuidando de él, cuidando del niño que tanto había sufrido, había encontrado la manera de salir de la oscuridad. Yo no había visto en la forma en que sonreía cuando estaba con Malik, la forma en que tocaba su mano, la forma en que sus ojos brillaban con una suavidad que había estado ausente durante tanto tiempo. Y ahora, de pie en el juzgado, parecía más viva de lo que había estado en meses, quizá incluso años. Malik,
por su parte, también había cambiado. Había llegado a Estados Unidos como un niño aterrorizado y traumatizado, habiéndolo perdido todo, a su madre, su hogar, su sensación de seguridad. Había estado a la deriva, como un barquito en un mar de incertidumbre. Pero ahora se mantenía erguido, irradiando una fuerza silenciosa. No era el mismo niño que John había encontrado en el desierto. Todavía estaba curándose, todavía cargaba con el peso de su pasado, pero había encontrado algo precioso, una familia. Un lugar al que pertenecía. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no parecía un sueño lejano e inalcanzable. La voz de la jueza se suavizó al llegar a la parte final del decreto de adopción. John y Emily contuvieron la respiración, con los ojos fijos en Malik, que los miraba con ojos grandes y esperanzados. La jueza sonrió y, con unas sencillas palabras, se dio por finalizada la adopción. Malik ya no era un niño perdido en el desierto, era su hijo. Hubo un breve momento de silencio en la habitación, como si nadie supiera cómo reaccionar ante el peso de lo que acababa de ocurrir. Y entonces, lentamente, Malik se volvió hacia Emily y le susurró la palabra que hizo que su corazón se disparara: mamá. Era la primera vez que lo decía, la primera vez que la llamaba por ese nombre, y fue como si el mundo cambiara en ese instante de silencio. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas y se arrodilló para abrazarlo, abrazándolo con fuerza como si no quisiera soltarlo nunca. John estaba de pie junto a ellos, con el corazón henchido de orgullo y amor. Puso una mano sobre la cabeza de Malik, alborotándole suavemente el pelo, y por primera vez desde la muerte de Isen, se sintió en paz. No era la misma paz que había conocido antes, siempre cargaría con el dolor de perder a su hijo, pero era un nuevo tipo de paz, una paz nacida de la curación, de encontrar la luz en los lugares más oscuros. Malik les había salvado, tanto como ellos le habían salvado a él. Al salir del juzgado ese día, cogidos de la mano, John, Emily y Malik fueron recibidos por un pequeño grupo de amigos y simpatizantes que habían seguido su viaje desde el principio. Hubo abrazos, lágrimas y palabras de felicitación, pero John apenas se dio cuenta de nada. Lo único en lo que podía concentrarse era en sentir la pequeña mano de Malik entre las suyas, el calor de Emily a su lado y la certeza de que, por fin, volvían a ser una familia. Volvieron a casa en silencio, con el peso del día sobre ellos. Malik estaba sentado en el asiento trasero, abrazado al oso de peluche que Emily le había regalado cuando se conocieron, un símbolo de la nueva vida que estaba a punto de empezar. John le echó un vistazo por el retrovisor, observando cómo el chico miraba por la ventanilla, con una expresión mezcla de asombro y curiosidad. Este era el comienzo de algo nuevo para todos ellos. Cuando llegaron a casa, la sensación era diferente. Seguía siendo el mismo lugar donde habían vivido con Isen, las mismas habitaciones llenas de recuerdos de su antigua vida, pero ahora, con Malik allí, se sentía como un lugar de curación, un lugar donde podían seguir adelante. Las risas de Malik resonaban por los pasillos mientras exploraba su nuevo entorno, y John y Emily no podían evitar sonreír al verlo. Esa noche, después de cenar, se sentaron juntos en el porche, los tres, mirando las estrellas. Malik estaba sentado entre John y Emily, con la cabeza apoyada en el hombro de John y un cuerpo pequeño, cálido y sólido a su lado. John lo rodeó con un brazo, estrechándolo, y Emily alargó la mano para cogerla de John. Permanecieron así sentados durante un largo rato, en silencio, dejando que el peso del día los invadiera. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, y estaban dispuestos a afrontarla juntos. Malik, su hijo, por fin estaba en casa.